Al día siguiente, el 2 de julio, fue el rescate de los secuestrados que tenían en su poder las FARC. Los canales de televisión transmitían en directo la manera como descendían los helicópteros con sus rostros radiantes y esperanzados. Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y 11 soldados saludaban a la prensa, lloraban, se abrazaban entre sí y daban declaraciones sobre cómo el ejército había logrado sacarlos de la selva sanos y salvos. El país estaba conmocionado. Los rumores de los meses anteriores hablaban de una Ingrid muy enferma, al borde de la muerte, agonizante. Luego, por el relato de uno de sus compañeros que se había convertido en su enfermero, nos enteraríamos de que en efecto había sido así. De ahí la alegría de ver a la antigua candidata a la presidencia caminando por sus propios medios, hablando, sonriendo, abrazando a su madre y a sus conocidos. No era fácil sobrevivir a 6 años encadenado a un árbol en medio de la jungla. Calimán cerró el consultorio al mediodía para su hora de almuerzo y lo invité a que pasara a ver las noticias por televisión. Ambos notamos que había un hueco en la versión oficial. Se hablaba de una infiltración al secretariado de las FARC, de un engaño a los guardianes de los secuestrados y de un rescate sin disparar un solo tiro. La pregunta era, ¿quién dentro de las FARC había decidido cobrar la recompensa, vender a los suyos y salir del país como testigo estrella en los procesos que iban a venir en Estados Unidos contra narcos, guerrilleros y políticos de la zona, incluyendo Venezuela, Ecuador y Bolivia, vinculados a la izquierda insurgente? Quien del secretariado de las FARC estaba en un apartamento en Miami, disfrutando de una piscina, con gafas oscuras, una margarita en una mano y su saldo en millones de dólares en la otra. Y esa era la pregunta que no les gustaba a las autoridades. ¿Quién se había cambiado de bando? ¿Cuánto había cobrado y dónde estaba ese sujeto? Para empeorar la situación, los contratistas norteamericanos no habían dicho una sola palabra a la prensa, no se habían quejado ni habían agradecido nada, no habían dormido ni una noche siquiera en suelo colombiano. La embajada norteamericana los había sacado en un operativo relámpago, como si temieran por parte de alguno de ellos una palabra salida de tono, una confesión inoportuna, una frase desafortunada que encendiera las alarmas de los periodistas colombianos, astutos y sagaces como en ninguna otra parte del planeta. Y como si todo esto no fuera ya bastante enredado, el candidato a la presidencia norteamericana, John McCain, había visitado el país el 1 de julio, el 2 se había dado el rescate, y los 3 gringos liberados llegarían justo para las conmemoraciones del 4 de julio en su país. La agenda parecía dictada por la embajada norteamericana. Algo aún más sospechoso todavía, ¿el dinero de la recompensa había salido del Plan Colombia? El problema de este país es que siempre hemos tenido un Estado mitómano, que miente hasta el punto de creerse sus propias mentiras. Me había dicho Calimán en un arrebato de indignación mientras comentábamos los informes que iban llegando minuto a minuto. Y la izquierda armada, con sus bombas, sus extorsiones a la sociedad civil y sus secuestros, lo que ha hecho es promover a la derecha, comenté yo frente a las imágenes de las cadenas con las que habían vivido los secuestrados al cuello durante 7 o 10 años. Calimán remató diciendo: el problema de la guerrilla es que se hizo rica a punta de narcotráfico y empezó a comportarse como todos los nuevos ricos, déspota, arrogante, consciente de su poder. Por la tarde todo el país estaba pendiente de las palabras de Ingrid y de los demás secuestrados. Yo hice lo mismo. Me quedé frente al televisor y me dije que si intentaba visitar la casa de Ignacio Pombo, ni siquiera sería atendido y nadie me pondría atención. En la noche me llamó Miranda y pasó a comer conmigo. Comentamos las noticias del día y me dijo que si podía quedarse a dormir conmigo. Le dije que sí, que por supuesto. La influencia poderosa que ejercía sobre mí la piel morena de Miranda era tal que a veces sentía que el único antídoto real que existía contra la locura que me habitaba era ella, su sonrisa, su cabellera desordenada, su culo redondo, sus piernas bien torneadas, sus gemidos y frases insinuantes mientras teníamos sexo.
Miranda sabía excitar a un hombre comportándose como una zorra en la cama, arqueándose como una gata, llegando al orgasmo entre gritos y susurros de placer. Muchas veces me pregunté si en su pasado no existiría una zona turbia, un trabajo vergonzante, si alguna vez o algunas veces no habría llegado a la cama a cambio de unos cuantos billetes, y siempre me respondía lo mismo, ¿qué importancia podía tener eso? Si Miranda se había visto necesitada y había cobrado por una noche de amor, o había vivido de uno o varios amantes que la llamaban para gozar de sus servicios, no era de mi incumbencia, y no cambiaba en nada el afecto real que sentía por mí, un afecto que me había demostrado de mil formas. Muchas veces incluso me había preguntado qué hacía conmigo una mujer tan hermosa y simpática, qué hacía una joven en la plenitud de su belleza saliendo con un alcohólico y enfermo psiquiátrico, cuyo único patrimonio era una casa de medio pelo en un barrio estrato 3. La única respuesta era amor, por amistad, por empatía real, y eso dejaba de lado cualquier pasado siniestro.